Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aleida Morales. Te saludo con mucho gusto y en esta ocasión quiero presentarte a Chuyita de Leal, quien nos va a compartir el testimonio de cómo Dios resucitó su matrimonio. Gracias le doy a Dios por este momento, ¿verdad? Que nos permite nuevamente estar aquí en Corazón de Mamá para dar un testimonio, para darle este testimonio para ver si sea de bendición, ¿verdad? Para otros matrimonios que sabemos que en estos tiempos estamos pasando tiempos muy difíciles y sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas, está tratando con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestras familias. Y quiero iniciar, ¿verdad? Cómo inició nuestro matrimonio de mi esposo y su servidora. Nosotros nos conocimos en la primaria. Cuando nos volvimos a ver fue cuando entramos a la preparatoria, ¿verdad? Cuando entramos a la preparatoria, ahí fue donde nosotros nos volvimos a ver. Recuerdo que estábamos haciendo fila para entrar a pagar la colegiatura. Él estaba como a 5 personas delante de mí y recuerdo que yo lo miré ahí parado, se me hizo conocido. Dije, yo esta persona ya la conozco, pero no tomé mucha importancia. Y ya cuando él terminó de pagar, él se regresó, él ya me había visto también y ya me dijo que si yo era hermana de cierta persona, que él conocía a mi hermana. Entonces yo le dije, sí, dijo, ay, pues que yo la conozco. Y ahí inició, ¿verdad? Nuestra plática, él se quedó, me esperó, después nos fuimos y ya a la salida de todos los días de salir de clases, pues él me esperaba y nos íbamos juntos y ahí inició nuestra relación después de unos 2 o 3 meses de estarnos conociendo, de estarnos platicando nuestros problemas que según traíamos como jóvenes, ¿verdad? Y ahí inició nuestra relación al tiempo de 1 año y medio, se puede decir. Decidimos casarnos y pues ahí fue el 28 de febrero, ¿verdad? Nos casamos y hasta aquí hemos estado, ¿verdad? Pero quiero dar mi testimonio cómo fue, que no fue un matrimonio que se dice ejemplar, porque hubo cosas que pasaron, cosas que pudieron haber deshecho, ¿verdad? Mi matrimonio, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Entonces nos casamos y a los meses decidimos, no, al año, 2 años, decidimos venirnos aquí a Tijuana y llegamos y todo muy bien. Todo estaba muy bien, nuestra relación, nuestro matrimonio, todo iba muy bien, la familia, ya traíamos un niño de allá. Y llegamos aquí, empezó él a trabajar, empezó a trabajar en una empresa, pero al cabo de unos años, después de estar trabajando ahí, empezaron los problemitas entre nosotros, ¿verdad? Que fueron, ahí iniciaron los malos entendidos que se pueden ir dando en un matrimonio. ¿Y cómo comienzan esos malos entendidos? Nuestros malos entendidos iniciaron cuando él cayó en el vicio de los juegos de azar, ¿verdad? Él conoció amigos ahí que les gustaba y él inició ahí. Al principio para mí se me hacía normal que él llegara tarde a casa, que él dijera que se quedaba a trabajar horas extras y yo pues lo empecé a tomar que era normal. Yo dije, ok, es normal que se quede horas extras, que se quede a trabajar, pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya no me fue gustando. Ya fueron otras cosas que empezaron a llegar. En el momento que estamos pasando de los problemas, hay muchas razones para pensar en el divorcio. En ese momento puede decir uno, sí hay una razón. ¿Por qué él llega tarde? ¿Por qué está descuidando a la familia? ¿Por qué ya no es el esposo, el padre ejemplar? Porque uno a veces piensa que uno puede tener el hombre ejemplar, que uno puede tener a la persona sin defectos, ¿verdad? Y en el momento se puede pensar que sí hay razones, que sí hay esa razón para tomarse y decir, quiero el divorcio, me quiero separar de mi esposo, pero
hay que pensar más. El resentimiento en la pareja puede causar un alejamiento, en que ya uno ya dice, uno ya no siento nada, ya no siento nada por él, ¿verdad? Porque empiezan a sentir resentimiento. En mi caso, empecé a acumularlos, empecé a decir, como quien dice, a verle todos los defectos. Mi esposo es esto, mi esposo es lo otro, mi esposo para acá, y fui acumulando, ¿verdad? Fui acumulando todo eso en mí, y así yo no daba lugar a ver quizás otras cualidades de él. El orgullo en la pareja es una parte que afecta mucho, porque no nos permite que se lleguen a resolver los problemas, porque no nos permite llegar a un diálogo, porque uno piensa, yo estoy bien, él es el que está mal, él es el malo. Uno siempre ve el defecto, y esa es la manera que a veces uno, como pareja, quiere, cuando uno pide un consejo, quiere que nosotros nos den la razón, ¿verdad? Y cuando se encuentra uno y a veces dice, no es que tú estás bien, él es el que está mal, y que mira, que esto y que otro, uno se eleva más y dice, no, sí es cierto, yo soy la que estoy bien. Entonces, me siento con esa parte de decir, es que yo estoy bien, para mí él es el que está mal. Entonces, el orgullo no permite que se llegue a resolver el problema en la pareja, porque no queremos nosotros, muchas veces como mujeres, permitirlo. Los conflictos solos no se pueden resolver. Tenemos que confrontarlos, llegar a una solución del problema, buscar la solución, ¿verdad? Para esa parte que se está dando, porque un conflicto no se puede llevar a cabo solo si no hay un diálogo entre él y yo, y ver de dónde vino el conflicto, de dónde empezó, de por qué llegó esa parte a nosotros. Y tenemos que llegar a buscar y llegar al fondo de eso, porque no se pueden resolver solos. Cuando mi matrimonio ya no había una salida, se puede decir, ya no podía yo encontrar ese momento de resolverlo, ¿verdad? El problema. Y llegó alguien a mi vida, entonces yo dije, bueno, si ella me está diciendo que es Dios el que puede solucionar, el que puede sanar mi matrimonio, pues adelante. Y fue cuando yo empecé a buscar de Dios. Fue cuando yo me empecé a acercar a los caminos del Señor. Yo recurrí a Dios. Entonces ella me dijo, solo el Señor es el que va a restaurar tu matrimonio, es el que lo va a sanar, es el que lo va a poner de nuevo en el lugar que tú estaban antes de que vinieran los problemas. Y eso, para mí, puedo decirle que fue Dios el que restauró mi matrimonio. Empecé a buscar yo matrimonios que yo miraba estables, que yo miraba, que yo los miraba ahí juntos platicando, y yo decía, esta hermana me puede ayudar, yo puedo recurrir a ella y buscar un consejo. Y varios hermanos que a mí me ayudaron, ¿verdad? Varias parejas que a mí me ayudaron, que empezaban a decir, me decían, esa no es la solución, mira, tienes que buscarle esta parte. Para que se empiece a solucionar. Y me platicaban ellos, ¿verdad? Sus anécdotas, sus vidas, y dice, mi matrimonio no ha sido lo mismo como tú nos ves, ¿verdad? No hemos sido así felices como tú nos ves, pero Dios es el que nos ha ayudado. Sí llegaron personas, ¿verdad? Sí hubo mucha gente que dice mi esposo acomedida, ¿verdad? Que llega y te dicen, no, que déjalo, que sepárate, que no es la vida que tú tienes que llevar, que mira. Y en el momento uno piensa, esta persona tiene razón. Hay que buscar el consejo que nos puede traer no la separación, sino más la unión en el matrimonio. En el tiempo que yo empecé a tener problemas, yo no conocía de Dios, pero conforme yo fui conociendo las cosas de Dios, yo llegué y había gente que me decía, me dice Mateo 19:6, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y quizás yo, como les digo, en la ignorancia que yo traía anterior de la palabra,
pero había eso en mi corazón que yo decía, si Dios me permitió unirme a esta persona, a pesar de cómo él era, porque no les dije al principio cómo él era, yo les conté cómo nos conocimos, pero cuando yo lo conocí, cuando llegamos nosotros a la relación y todo, yo no sabía que él era una persona que se drogaba. Yo no sabía que él era una persona que usaba vicios, porque eso era muy oculto en él. Entonces, cuando empezaron los problemas fue cuando yo empecé a descubrir que también él tenía eso. Pero aún así yo me aferraba, yo decía, si tú me permitiste, Señor, casarme con él, porque yo desde niña, yo siempre le pedí a Dios eso. Yo no quiero casarme con alguien que, que me maltrate, que me trate mal y todo eso. Sí hubo maltratos verbales sí, en que si te alza la voz, que te grita, que te dice que la comida, que esto y que el otro. Eso hubo, golpes nunca hubo, pero sí hubo palabras fuertes que se fueron quedando. Pero aún así, yo me aferraba a que mi matrimonio se estableciera, a que mi matrimonio fuera un matrimonio estable. Después, cuando a mí me dieron esta palabra, dice, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Yo dije yo, ¿por qué voy a dejar que mi matrimonio llegue a destruirse? Nada. Quizás ahorita en estos tiempos recurrimos a que tenemos que ir con el psicólogo, que tenemos que tener terapias, que esto y todo eso. Pero para mí, yo puedo decirles que fue Dios el que restauró mi matrimonio, porque me aferré a la palabra que yo les leí antes y me aferré a que Dios podía cambiar su vida, a que Dios podía tratar con él y cambiarlo. Una de mis oraciones que yo siempre hacía, yo me aferraba y yo le decía al Señor que cambiara su corazón, que cambiara su vida y que cuando Él cambiara, amara su obra y que fuera una persona que le entregara todo, todo a Él. Otra de las cosas que yo hacía era, cuando nos acostábamos, de las veces que Él llegaba temprano y que nos acostábamos, yo le ponía mi mano en el corazón. Yo le ponía mi mano en el corazón y le decía, Señor, cambia este corazón. Que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y puedo decirles que puede que el amor llegue hasta más fuerte, porque ya las cosas que pasamos nos hacen más fuertes en nuestra vida, en nuestro matrimonio, renace con más fuerza ese amor. Y yo puedo decirles que sí, que ese amor que había cuando nos conocimos puede que haya llegado hasta más fuerte y con más pasión. Ya después de haber restaurado todo mi matrimonio, porque eso hace poco, como que renació más ese amor. El orgullo a veces impide que nosotros pidamos ayuda y más cuando conocemos de las cosas de Dios, que a veces nosotros por orgullo dentro de que nosotros conocemos de Dios es el qué dirán, qué van a decir. Y a veces queremos buscar la solución, pero no damos la razón, ¿verdad? No queremos nosotros que se den cuenta que tenemos problemas. Y quizás en mi caso fue una de las cosas que a mí me ayudó, porque yo sí pedía ayuda y decía las razones y decía las cosas, pero a lo mejor no lo decía todas como era, ¿verdad? No decía yo, es que yo también hago cosas que yo sé que a él le molestan, pero no decía esa parte, pero sí buscaba, y eso fue, yo pienso que lo que a mí me ayudó, que no había esa parte de decir, voy a tapar, como dicen, ¿no? El sol con un dedo y para que digan que mi matrimonio está bien, no. Y yo quiero decirles ahorita, en este momento, que no dejen, que el orgullo les gane a que no se pueda pedir ayuda, sino que busquemos a alguien de confianza que sabemos que nos va a ayudar y que podemos buscar y podemos decirle, tengo este problema, que no nos gane, ¿verdad? Porque esa parte en nosotros
nos puede destruir más, el orgullo. ¿Quién debe perdonar? Esa palabra perdonar muchas veces es tan difícil para muchos, ¿verdad? Es tan difícil tomar esa parte y decir, yo tengo que perdonar, yo tengo que pedir perdón, aún a veces no tanto en el matrimonio, sino a veces con otras personas, no nos animamos a dar ese primer paso de quién debe perdonar. En mi caso fui yo el que recurrí al perdón, porque cuando uno perdona, uno sana. Uno sana. Yo no sé quién lo ha experimentado, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver, cuando uno pide perdón, uno va con la persona y le dice, ¿sabes qué? Perdóname porque quizás dije o hablé algo que no era y uno sana. Uno ya se libera de eso. Y en mi caso fui yo la que pedí perdón. En mi caso fui yo la que recurría a él y decirle, perdóname, porque yo también había cometido errores, ¿verdad? En mi matrimonio. Yo también había cometido quizás muchas veces el error de descuidarlo en ciertas áreas, pero tenía que reconocerlo y yo fui la que, en mi caso fui yo la que tuve que pedir perdón. Yo fui a un campamento de la iglesia y en ese campamento Dios trató con mi vida, Dios habló a mi vida y Él me dijo que era yo la que tenía que perdonar. Imagínense, después decía yo, cuando Dios trató conmigo y me dijo eso, yo decía, pero ¿cómo? Si Él es el que me hacía todo el daño, si Él era el que se te portaba mal, si Él era el que hacía las cosas, si Él es el que nos ha descuidado. Aún así, yo quise poner excusas delante de Dios, pero yo decidí dar el primer paso y decir, no, yo tengo que, si Dios está tratando conmigo, yo tengo que dar el paso y hablar. Y recuerdo que llegué de ese campamento y hablé con él. Yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Mira, Dios habló conmigo y quiero pedirte perdón. Y en ese momento le digo, él no es una persona que cría resentimientos, y en ese momento me dijo él, es que el que te tiene que pedir perdón soy yo, porque yo fui el que empecé a descuidarlo, y empezamos a dialogar y a hablar, y empezaron a surgir ahí el perdón, tanto de él hacia mí como de mí hacia él. Empezó el hablarnos y el decir, no, es que yo te lastimé con esto, es que yo te lastimé con aquello. Y empezamos a platicarnos y sacamos todo. Y Dios ahí terminó de restaurar mi matrimonio. Dios trató con él tan bonito, pero yo tuve que dar el primer paso. Dios nos sana, pero nosotros volvemos a traer. Entonces, no es de la noche a la mañana tampoco, porque las heridas tienen que ir sanando, se tiene que ir restaurando, se tiene que ir limpiando. El matrimonio con muchos problemas es como cuando uno tiene una herida y uno no le da el cuidado y se empieza a ir infectando. Cuando hay una solución a tiempo, puede haber una sanidad. Las heridas sanan poco a poco, así son las heridas de nosotros en los matrimonios, poco a poco. Pero puedo decirles que Dios sí ha sanado hasta hoy, Dios ha sanado nuestro matrimonio y yo he visto en el transcurso de nuestro pastorado, yo he mirado que Dios ha restaurado matrimonios y ha sanado. Quizás mucha gente diga, es que yo he buscado a Dios y no ha habido eso. Y quizás ahorita buscamos la solución en terapia, en buscar doctores para que nos ayuden. Es bueno, yo no digo que es malo, es bueno, pero en mi caso fue Dios. En mi caso fue Dios el que restauró mi matrimonio. Dios puede resucitar un matrimonio que quizás ya veamos que ya está al borde
se puede decir así, ¿no? Al borde de ya no hay solución, que ya no hay vida en un matrimonio, que ya no hay, que ya uno ve que todo está, sí puede, sí puede. Soy testiga porque Dios restauró mi matrimonio, Dios lo levantó de lo de ya nada, de lo que ya no había. Y ahora en este tiempo, ¿verdad? Que yo veo mi matrimonio restaurado, que se puede decir que resucitado, de ya no, de que ya, porque les digo, mi matrimonio ya estaba por llegar al divorcio. Yo hablé con mi suegra y le dije, ¿sabe qué? Yo ya voy a dejar esto por la paz. Su hijo no tiene solución y me voy a divorciar porque no tiene caso vivir esta vida así. Cuando llegó eso, mi suegra habló con él y él como que quiso reaccionar, pero no mucho. Entonces fue cuando, les digo, recurrí a Dios y Dios lo resucitó de la nada. Y ahorita puedo darles el testimonio de que después de que él era todo lo que les conté anteriormente, ahorita somos pastores y yo puedo decirle que Dios levanta de la nada y puede ponerte en lugares de honra, porque todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros vivimos, puede decirse que es por un propósito de Dios, porque esto nos ha ayudado a restaurar matrimonios, a darles nuestro ejemplo, a decirles nosotros pasamos por esas situaciones y aquí estamos. Quiero decirles que Dios resucita matrimonios. Todo depende de nosotros. De que hay problemas, sigue habiendo problemas. De que cometemos errores, seguimos cometiendo errores. Pero ya son diferentes, porque ponemos las cosas en las manos de Dios. Ponemos todo en que Dios es el que debe de llevar el barco en nuestro matrimonio y darle la prioridad siempre a Dios en nuestro hogar, que Él tome el control y decirle cada día al Señor que nuestro amor lo renueve. Y ese amor que un día quizás quiso morir, Dios lo levantó con más fuerza y puedo decirles que hoy amo a mi esposo, lo quiero mucho y somos una pareja que trabajamos para el Señor, que disponemos el tiempo para Dios y aquí estamos y yo le agradezco mucho a Dios porque Él es el que ha estado en medio de todo. Y ahorita hemos visto y hemos oído de muchos matrimonios que están con problemas, con conflictos. Busquen ayuda, recurran a personas que vayan a dar la solución a su matrimonio, que no vayan a darle la mejor solución que a veces nosotros queremos oír, de que sepárate, no, sino que busquen la solución donde mejor ustedes vean y lo mejor es buscar en las cosas de Dios. Dios me los bendiga, deseo y bendigo sus hogares, bendigo su matrimonio, pedimos a Dios que sea bendecido su familia.